saludamos nuevamente a los que se están sumando. Quiero aprovechar también para mandarle un saludo a Romina Carneluti, que está viéndonos, que es profe de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Agradecer también el saludo de Augusto Alonso para Alejandro Álvarez, que dice: "Ale, estimado, te mando un gran abrazo". También saludamos a Ivana Velardes, Claudia Gómez Pose, que nos están acompañando. Muy bien, bueno, les doy ahora sí la bienvenida a Marcela, Alejandro, agradecerles por estar hoy acá con nosotros. Ambos presentarán los resultados del Latin American Monitor. Alejandro Álvarez Nobel actualmente reside en Málaga, Andalucía, en España. Alejandro tiene un doctorado en Dirección Estratégica en Comunicación y máster en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación por la Universidad de Málaga, España. Su pasión por la docencia lo llevó actualmente a ser profesor investigador en la Universidad de Málaga. Actualmente también es director ejecutivo del Latin American Communication Monitor en la Asociación Europea de Educación e Investigación en Relaciones Públicas. Ha sido director de comunicación en la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y mi jefe en ese entonces. Es consultor y asesor en comunicación, autor de tendencias en comunicación estratégicas, Big Data, automatizaciones, engagement, influencer, coaching y competencias, comunicación estratégica, organización de eventos y ceremonial, evaluación estratégica en comunicación, brand PR, relaciones públicas de marca, entre otras obras, y de más de 80 capítulos, artículos científicos, ponencias y artículos de divulgación. Entre sus especialidades e intereses de investigación se destacan las relaciones públicas, la planificación en comunicación, medición y evaluación en comunicación, comunicación estratégica, innovación, biomímesis comunicativa, comunicación política, gobierno abierto, participación ciudadana y felicidad corporativa. También tengo el gusto de que nos acompañen hoy Marcela Farré, reside en Córdoba, ahí está ahí con ustedes, en el auditorio de la Blas Pascal. Marcela es doctora en comunicación por la Universidad de La Laguna en España y licenciada en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba. Dirige las carreras de comunicación de la Universidad Blas Pascal, donde es docente en grado y posgrado. También da clases en programas de posgrado de la Universidad Austral y de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en España. Como investigadora se especializa en el análisis de consumo de medios digitales y cuenta con diversas publicaciones en esa materia. Creó y dirige la Diplomatura en Gestión de Contenidos Digitales. Marcela además integra la consultora ARS Reporte Sustentable, especializada en la comunicación de la sustentabilidad. Es miembro, entre otros foros, del CIRCOM y del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, y es jurado de los premios EICON a la excelencia en comunicación desde el 2017. Bueno, hechas las presentaciones, bienvenida Marcela, bienvenido Alejandro, y bueno, Un los placer. dejamos con este gran público que nos acompaña y estamos muy contentos de tenerlos. Gracias. Oh, muchísimas gracias a vos, Lucas. Escucho esas presentaciones y digo, ay, ojalá estemos a la altura. Ale sí, Alejandro es el rockstar de esta presentación con la que vamos a trabajar hoy. Yo he tenido el gusto de ser contacto nacional para poder facilitar y ayudar, colaborar para la recolección de la información junto a otra compañera, colega, Carolina Carbone, de la Universidad de Belgrano. Pero realmente lo que vamos a recoger hoy, a escuchar hoy, que son datos para pensar, vienen de la mano del director del Latin American Communication Monitor, Alejandro Álvarez Nobel, que enseguida te doy el pie. Ale, bienvenido, es un gusto enorme poder compartir este espacio con vos, Alejandro, y también agradecemos al CIRCOM y a las personas que están acá presentes en el auditorio escuchando, muchos miembros socios del CIRCOM, y a los que están escuchando y siguiendo esto online. Bueno, el Latin American Communication Monitor, que es uno de los capítulos, de los segmentos de un estudio, digamos, global de la comunicación
digamos, es el estudio más grande, más completo y más actualizado que tenemos en todo el mundo sobre comunicación estratégica y relaciones públicas, y que nos trae información muy específica también de cada región. Un estudio que se viene realizando ya hace casi 10 años, nos permite tener una foto actualizada y también una evolución, nos permite mirar la evolución de nuestra profesión. Y también nos presenta los desafíos para la formación continua. Este año es el último estudio que se ha realizado 2020-2021, del que vamos a escuchar ahora los recientes resultados. Ha tenido una participación récord, que ahora Alejandro nos contará seguramente, y lo que yo invito es a que pensemos todos juntos, por un lado, estos datos. Hoy estamos en la jornada de los datos para la comunicación, para mejorar nuestra comunicación, y entender que esto es una foto que nos ofrece o sea, nos revela información de dónde estamos dentro de la profesión, pero también nos ofrece una información para ponernos a pensar, para reflexionar, para desafiarnos y pensar prospectivamente, ¿no? ¿Qué hacemos con estos datos? Alejandro, adelante, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me escuchan bien y me ven bien. Estoy un poco oscuro por lo que veo porque he tenido que cerrar, estoy en la facultad y ya saben que Málaga es la capital de la Costa del Sol, entra mucha luz, por suerte, así que espero que me ven bien. Bueno, pero lo importante es la presentación. Lucas, quiero decir que ya me dicen por la cucaracha que Ibai está muy nervioso porque parece que nace un nuevo streamer ahí. Así que se está poniendo muy nervioso y bueno, no, nada, la verdad que felicitarlo, está haciendo una segunda jornada impresionante, felicitar a todos los panelistas que han estado antes, por supuesto a toda la organización, por supuesto a Miguel, a Cristina y al equipo del CIRCOM por invitar. Les tengo que confesar que las jornadas de actualización profesional del CIRCOM son las más potentes que hay en el país. Indiscutiblemente a lo largo de estos años, las tendencias, lo que realmente pasa por la profesión, pasa por acá. Y si los que nos están escuchando, viendo por internet o están en el auditorio de mi querida Universidad Blas Pascal todavía no son socios del CIRCOM, están llegando muy tarde, porque indudablemente es una skill, una competencia fundamental estar vinculado a este tipo de organizaciones que potencian muchísimo nuestras capacidades, nuestras competencias y nuestras relaciones. Así que bueno, como les decía, les anticipaba Marcela, vamos a compartir brevemente, va a sonar una chicharra, no se asusten, porque sé que después sigue un taller muy interesante y necesario, y quiero que tengamos un ratito de preguntas y un poco también darle espacio a Marcela para sus valoraciones. Vamos a presentar los resultados de la edición bienal del Latin American Communication Monitor. Yo soy profesor de metodología de la investigación y siempre la primera pregunta con la que arrancamos con los estudiantes es ¿por qué confiar en la ciencia, ¿no? ¿Por qué confiar en la investigación? Y sin duda la respuesta, a veces uno cree que está en el método, en el trabajo, y realmente el valor es como un escepticismo organizado, ¿no? Sabemos que hay muchas cosas que están cambiando, muchas cosas de las cuales no tenemos certeza, pero si aportamos evidencia y esa evidencia se construye en base a un consenso y una legitimidad y además se comunica no solamente esa evidencia, sino la manera en la que se hace esa evidencia, se construye esa evidencia, podemos ir construyendo ciencia y confiamos en lo que la ciencia tiene para aportar, ¿no? Por eso nos gusta mucho enfatizar cuando hacemos este tipo de presentaciones la naturaleza y la potencia que tiene la serie de los monitores globales de comunicación. Es el estudio científico más prestigioso y mayor impacto a nivel mundial. Hablamos de 15 años de experiencia, de más de 6.000 profesionales en activo de 80 países que todos los años participan de la encuesta, ¿no? Es un proyecto que lleva adelante la European Communication, la Asociación Europea de Educación e Investigación en Relaciones Públicas, EUPRERA, que tiene más de 60 años de experiencia y que les recomiendo que sigan, que se vinculen, porque sin duda es un faro en lo que es educación e investigación en la profesión. El Latin forma parte del capítulo latinoamericano, siempre decimos es la voz y la tonada,
¿sí? De nuestra querida América Latina, de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de hacer relaciones públicas, comunicación estratégica y de posicionarla a nivel mundial conjuntamente con el estudio europeo, el de Asia-Pacífico y el de Norteamérica, que incluye a Estados Unidos y Canadá. Es un producto que lidera el profesor Agnar Serfas desde Alemania, y en el caso del capítulo latinoamericano, como bien decía Marcela, vamos camino a los 10 años, ¿sí? Es la más completa radiografía de la profesión y las tendencias. Trabajamos a nivel micro, pensando al profesional, a nivel meso, pensando los departamentos de comunicación, las áreas de comunicación y sus características, y a nivel macro, pensando las organizaciones y las particularidades que a nivel comparativo tienen los países. En esta edición, que nos costó muchísimo, pero que no podríamos haber llevado adelante sin el apoyo de todos los que hacen esta maravillosa investigación, batimos el récord de 1.683 casos de estudio de profesionales en activo en la región. Por primera vez indagamos la realidad de 20 países y podemos comparar, porque estadísticamente así nos lo permite, los 12 principales mercados de nuestra industria a lo largo y ancho de América Latina. Es un consorcio de 26 universidades con un equipo de investigación central, un consejo asesor y referentes nacionales que de los distintos países a nivel académico o a nivel profesional nos acompañan. Y sin duda el financiamiento y la posibilidad de llevar adelante este tipo de investigación se lo debemos particularmente a la Universidad de Oregon, a la Universidad Latina de Costa Rica, al Banco Centroamericano de Integración Económica, y en este año en particular, en esta edición en particular, en el capítulo de COVID, el apoyo que tuvimos del Instituto de Relaciones Públicas de Estados Unidos. Como les comentaba, hemos logrado por primera vez datos de países como Cuba, como República Dominicana, como Paraguay, como Puerto Rico, que se han incorporado fuertemente, y hemos repetido la muestra en otros países. Y sin duda tengo que destacar el liderazgo y el trabajo de Carolina Carbone, de Marcela Farré y de nuestro querido Leo Báez, que bueno, lo perdimos hace ya unos años y que fue fundamental para el desarrollo, sobre todo de la participación de los profesionales del tercer sector, ¿no? Esta gran red es la que permite dinamizar no solamente la encuesta, sino la presentación de los resultados, como la jornada o el espacio que hoy compartimos juntos aquí. Ese es el Consejo Asesor. El Latin ha tenido ya 4 ediciones, están totalmente en abierto y son de descarga gratuita. Son más de 150 páginas el último informe, basada la investigación en una compleja operacionalización de variables de más de 100 referencias bibliográficas del más alto nivel. Y para citar, digamos, de alguna manera ese consenso, un reciente artículo de la Public Relations Review, que es uno de los principales journals que tenemos a nivel profesional, mencionaba que desde 2014, sin duda, el Latin American se ha vuelto una referencia en el ámbito académico y en el ámbito profesional indiscutida para conocer, digamos, la perspectiva y la prospectiva que en el campo profesional llevamos adelante. El resto del equipo, el doctor Juan Carlos Molleda me acompaña en la dirección, la doctora Ángeles Moreno, que es presidenta además de Uprera, la doctora Andrea Taide, que ha participado ediciones anteriores en esta jornada, la doctora Ana María Suárez desde Colombia y Marcos Herrera desde México. Ese es un poco la estructura que les comentaba, los 3 niveles y el tipo de información que requerimos a los profesionales. Seguro muchos de ustedes han participado y saben que es un estudio denso, complejo, y agradecemos y volvemos a convocarlos para el año próximo, que ya estamos trabajando en la edición 22-23. Bien. Me gustaría compartir los datos más significativos. Hay muchísima información, además, como les decía, en el caso de Argentina es un país en el que ustedes pueden ver desagregados los datos y de manera comparativa.
pero sí señalar algunos que son, me parece, fundamentales a los fines de esta jornada y sobre todo lo que he tenido la posibilidad de escuchar a quienes me han antecedido, ¿no? Decirles como un primer dato significativo que en la región los profesionales accedemos mucho más jóvenes a puestos que tengan que ver con nuestra carrera. De media estamos entre los 38 y 39 años, siendo que en Europa, por ejemplo, estamos entre los 43, 42, 43. Más del 64% de las profesionales son mujeres, un 26, casi un 27% ocupan cargos de dirección, de departamento o CEOs de agencia. Un 17%, y este es un dato que va creciendo fuertemente para quienes nos acompañan del sector público, pertenecen a ese sector. Es un sector en donde la profesión se consolida año tras año. Casi la totalidad de los profesionales en la región, a partir del muestreo que hacemos en esta investigación, ya poseen un título al menos un título de grado y en un 43% un título de posgrado. Es sin duda un gran trabajo el que llevan adelante las instituciones académicas a lo largo de la región y que se consolida año tras año. Aquí también hay un dato muy significativo, sobre todo para el trabajo y el esfuerzo que desinteresadamente llevan adelante, por ejemplo, el CIRCO o el Consejo Profesional en Argentina, que es casi el 60% valora como muy positivo pertenecer a una asociación profesional nacional y un 16,5% a nivel internacional, ¿no? Finalmente, un dato para describir, digamos, el perfil de los profesionales y las profesionales en América Latina es que casi 2 de cada 10 departamentos de comunicación se ajustan a lo que hemos definido a partir de un modelo que elaboró el equipo europeo, que es el que se conoce como departamentos excelentes, que mide el desempeño y la capacidad asesora que tiene la comunicación, están fuertemente alineados y un 64,6% se alinean en esos niveles de excelencia. Es un dato que también crece significativamente. La edición 2021 tiene 7 capítulos, un capítulo especial dedicado a la comunicación de crisis que surgió a partir del COVID, ¿sí? Yo no los quiero marear con datos, así que simplemente he intentado titular algunos elementos fundamentales como para que ya nos vayan quedando algunas ideas y que también ustedes las puedan poner en contraste con sus propias experiencias, con sus realidades y con todo lo que se ha ido compartiendo a lo largo de estas 2 jornadas, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que el estudio nos arroja que en materia de comunicación de crisis y en particularmente ante la crisis de la pandemia, nos hemos encontrado con muy poca proactividad frente a un impacto total que han manifestado los y las profesionales respecto del COVID en la gestión de comunicación, ¿no? Y sí que nos enfrentamos a un cambio definitivo de paradigma frente a modelos de planificación mucho más proactivos y reactivos, digamos, a los cambios que a un modelo de tipo pasivo normativo, ¿no? El 80% manifestó que el COVID generó un impacto en la organización. 1 de cada 2 profesionales en Argentina dijo que ese impacto fue total, o sea que puso patas para arriba directamente el área de comunicación, su actividad, ¿no? En el caso del Estado, y aquí me parece que es la materia pendiente para trabajar a nivel regional, 4 de cada 10 profesionales no tenía un plan, dijo que no tenía un plan de crisis frente al COVID, y la mitad participaba a demanda de los comités de crisis. O sea, nos hemos encontrado con que con poder de decisión y participación permanente, la mitad de los profesionales lo llevaban adelante. El resto no. El resto era requerido a demanda y con una función asesora, ¿no? Esto también, de alguna manera, habla del trabajo que tenemos que seguir haciendo respecto al posicionamiento de nuestra profesión, de nuestro impacto en esa llamada mesa chica, ¿no? 8 de cada 10 profesionales en activo en la región tuvieron que al menos actualizar parcialmente esos planes de crisis en general, ¿no?
si lo vemos de manera comparativa, la posición de Argentina, vemos que ante la pregunta del impacto que el COVID tuvo a nivel organizacional, en el caso de Argentina, el 77% sostuvo que tuvo un gran impacto, o un impacto medio con un 15,7%, y curiosamente un 7,3% seguramente asociado, por ejemplo, a las empresas, a las grandes empresas que estaban más robustas en determinados aspectos que vamos a ver, el impacto no fue tal, al menos durante el periodo inicial que se llevó adelante el trabajo de campo, que fue durante los meses de abril y junio del año 2019. Respecto al segundo tema, que tiene que ver con los retos y los recursos éticos, aquí nos enfrentamos frente a una tensión, si lo pudiésemos titular, entre la ética y la manera en la que nos toca comunicar, ¿no? la estética. Y esa tensión está fuertemente generada, apalancada, por casualmente todo lo que hemos estado conversando y compartiendo hoy, que tiene que ver con la revolución digital. Uno de cada dos ha experimentado un dilema ético durante el último año, y básicamente ha tenido que ver con procesos de automatización, usos de bots, aplicación de inteligencia artificial, aplicaciones de tecnologías de Big Data, o por ejemplo en cuanto al manejo de infraestructuras o bases de datos de información al momento de desarrollar contenidos, ¿sí? Y aquí lo curioso, también interesante, sobre todo ante procesos que en la región están en ebullición, como puede ser la revisión o la generación de códigos de ética a nivel profesional, es que 9 de cada 10 profesionales anteponen valores, sostienen, ¿no? Dicen anteponer valores personales frente a estos dilemas, estos desafíos éticos, antes que lineamientos o documentos institucionales o códigos asociativos que tengan que ver con la cuestión ética, ¿no? Esto también habla del valor humano, ¿no? Me parece que Sergio al principio hablaba un poco de esto, ¿no? De la necesidad de desarrollar competencias blandas que nos permitan enfrentar la transformación digital. En el caso de Argentina, a nivel comparativo, podemos ver que ante la pregunta de que si los desafíos éticos eran significativos, digamos, en cuanto al país. Fíjense, este es un dato interesante, sobre todo para los que vienen del campo académico o de la investigación. Cada uno de los datos que se proponen en el estudio van acompañados con una nota al pie, que es el estadístico, en el que se incluye la pregunta, la muestra a la cual se está aplicando y si se está haciendo de manera comparativa, ¿no? Que eso también es interesante como modelo de trabajo de cara a trabajos de fin de grado, de carrera, tesinas o tesis doctorales. En el caso de Argentina, 34,2, varias veces se han visto enfrentados a desafíos éticos, y en un 28% al menos una vez, y un 37,9% en el último año no se han visto enfrentados a cuestiones éticas. El tercer punto tiene que ver con la ciberseguridad. Yo siempre lo cuento porque esto, cuando nos reunimos el equipo global de los Monitor a definir, digamos, cuáles son las tendencias, cuáles van a ser los temas que vamos a trabajar en los próximos capítulos, porque tengamos en cuenta que la potencia que tiene este estudio tiene que ver con que el instrumento que elaboramos se construye rigurosamente con criterios académicos, es común a los 4 monitores, y además nos permite ir construyendo datos de manera sincrónica y comparar las series evolutivas de la mayoría de la información, en el caso de América Latina, con 10 años casi de tradición, ¿no? Entonces, cuando planteamos lo de la ciberseguridad, nos parecía algo que era un tema muy, muy, muy lejano, ¿no? De hecho, siempre que tocamos aspectos vinculados a la tecnología o a la informática, parece que nos metemos en una nueva batalla, ¿no? Por eso me gustaba titular algo así como si realmente esta era la batalla final que nos tocaba contra
contra el ámbito de la tecnología y la informática, porque ya también nos corresponde meternos en este asunto. Sin duda es una nueva preocupación, ¿sí? La mayoría de los profesionales y las profesionales lo admiten en la región, pero es una preocupación que por ahora tiene poca ocupación, ¿sí? Pero fíjense qué curioso, 4 de cada 10, ya al momento de realizar la encuesta, en pleno comienzo de la pandemia, habían sido víctimas. Y en el caso del sector público, tengamos en cuenta que se trata de áreas y profesionales de comunicación que trabajan básicamente con información pública, con datos del Estado, con datos que nos pertenecen a todos, 6 de cada 10 manifestó ya haber sido víctima de un ciberataque, ya sea en sus infraestructuras, ya sea en sus plataformas web o redes sociales, ya sea en las bases de datos de sus stakeholders o en la propia información sensible y confidencial de su organización. Con lo cual, la vulnerabilidad sin duda es un dato significativo que podemos observar y que está latente, ¿no? En este sentido, a nivel comparativo, según el tipo de sector, las más grandes, las empresas que cotizan en bolsa, son las que se muestran de alguna manera más blindadas ante estas vulnerabilidades. Cuando preguntamos sobre la probabilidad de ataques, podemos ver que en el caso de Argentina, los profesionales y las profesionales tienen particular temor, por así decirlo, ante cibercriminales que pirateen las páginas web y las cuentas de social media. En segundo lugar, que filtren información sensible sobre la propia organización, documentos, patentes, presupuestos, mediciones, luego que se puedan hacer un robo, un mal uso o un uso indebido de datos de los stakeholders, y finalmente que se paralicen las infraestructuras digitales que muchas veces nos parecen como, o realmente son sistemas ajenos. Recién me parece que era Cristina Barriento la que preguntaba a Carolina, esa necesaria integración, ¿no?, entre las áreas tecnológicas de análisis de datos con las áreas de comunicación. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, que la percepción de vulnerabilidad siempre va más asociada en términos de cibercrimen a lo que son nuestras posibilidades más inmediatas y operativas de gestión que a activos fundamentales de la organización, como puede ser la infraestructura digital de la que comentaba, ¿no? Otro tema fundamental, y es algo que nosotros insistimos muchísimo, y además ustedes entiendo que hay una capacitación que se ofrece luego, un taller, tiene que ver con la brecha de género. Yo los invito a profundizar en este capítulo porque hay muchísima información comparativa, analizada en cada una de las aristas. Decir que por suerte o por trabajo y por mucha militancia en el buen sentido, las mujeres, las profesionales mujeres en América Latina superan a la media en Europa, en Asia Pacífico y también en Norteamérica, pero sin embargo nos seguimos encontrando con ese techo de cristal. Y ese techo de cristal aparece básicamente porque no hay reglas claras de conciliación familiar y tampoco hay reglas claras respecto a las posibilidades de promoción y de equidad de género, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil y las agencias de comunicación lideradas por mujeres son las que están marcando la diferencia, con mayores liderazgos femeninos y con menores barreras en cuanto a techo de cristal, ¿sí? Y cuando analizamos las competencias y las capacidades, bueno, 6 de cada 10 profesionales cree que el techo de cristal es un problema en comunicación, evidentemente es un problema de comunicación, pero fíjense que 3 de cada 10 solamente lo admiten que lo tienen en casa, ¿no? Es como que también reconocemos que el problema está también en el campo de la comunicación, pero la autocrítica quizás está un poco más matizada, ¿no? En el caso de Argentina, 6 de cada 10 profesionales admite que hemos mejorado en los últimos 5 años, pero solo 3 de cada 10 creen que se ha hecho lo suficiente, ¿no? Con lo cual queda muchísimo para hacer. Y por supuesto, cuando lo abrimos en hombres, son los hombres los que lamentablemente creemos que gran parte del problema está solucionado. Cuando remitimos específicamente a la opinión y a la percepción sobre el techo de cristal
que perciben las mujeres profesionales, el 51,3%, o sea, más de la mitad, cree que les afecta personalmente, ¿no? O sea, 3 de cada 10 cree que se hizo lo suficiente, ¿sí? Pero cuando lo pensamos en términos de mujeres, y 3 de cada 10 solamente cree que el problema está en casa, pero cuando le preguntamos a las mujeres que trabajan en comunicación, dicen que al menos el 50%, más del 50%, están manifestando que les está afectando personalmente, ¿no? Con lo cual ahí hay una tensión que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir profundizando. En el caso de Argentina, cuando preguntamos el nivel de liderazgo femenino en comunicación, lamentablemente estamos entre los índices más bajos, comparativamente con Centroamérica, que ha hecho un trabajo sustancial en este sentido, Puerto Rico, el caso de Panamá, el caso de Costa Rica, Colombia también viene trabajando, al igual que Uruguay, México no está mal, y en Argentina todavía queda mucho por hacer, ¿no? Bien, ya para ir cerrando, uno de los temas clásicos de nuestros estudios es por dónde va a pasar la importancia de los temas en materia profesional en la región, ¿no? Y aquí, los que me han escuchado reiteradamente en otras oportunidades saben que yo soy muy insistente en este punto. Seguimos como muy obsesionados por las funciones operativas, por así decirlo, entre comillas, que tiene que ver con básicamente la evolución digital, cómo afrontar el reto de la velocidad y el manejo de datos y la generación de contenidos, ¿no? Y por ejemplo, en contraposición, los temas de género o el desarrollo de competencias son los temas menos valorados, ¿no? También cuando analizamos cuál es la importancia que le estamos dando a las técnicas, a las tácticas o medios, como prefieran, vemos que cada vez el móvil, los dispositivos móviles y todas las estrategias que allí se desarrollan crecen sustancialmente, ¿no? Ahí se abre un signo de interrogación sobre la importancia que están teniendo las redes sociales y cómo en realidad el dispositivo está condicionando el formato, la plataforma y los procesos de comunicación. Cuando yo digo que estamos, cuando ya me marca la agenda, cuando yo digo que en América Latina por ahí estamos como más obsesionados por las funciones operativas, si lo analizamos comparativamente, en Europa el tema más importante tiene que ver con construir y mantener la confianza en las organizaciones. O sea, significa ni más ni menos sentarse en la mesa chica, incidir en la función política y en el diseño, en el carácter y la sostenibilidad de las organizaciones. Y es algo que en la América Latina recién lo podemos ver en el puesto número 7. Para ir cerrando ya, respecto al tema de competencias y salarios, de los cuales mucho se ha hablado aquí, pues para los que están en formación, los que se están formando, los que están en formación y los que necesitan formación, decirles que está bien que nos hayamos formado en comunicación, está bien los que ya empezaron a formarse o se han formado en negocio, está bien los que se han formado en gestión organizacional, llega el tiempo de formarnos en datos y en tecnología, ¿sí? Así que vayan mirando para el FAMAF, para la UTN, para alguna de las maravillosas carreras que tiene la Pascal, Siglo XXI, la Nacional, etcétera, etcétera, porque sin duda esas competencias son las más demandadas. 4 de cada 5 cree que el desarrollo de las competencias es fundamental, que la mejora constante es fundamental, o sea, depositamos mucho en este sentido. En promedio estamos dedicando al año, o hemos dedicado en el último año 66 días de capacitación, pero las mujeres, y aquí también otra alerta, son las que pierden porque sostienen que sus competencias en materia de datos y en materia de tecnología, a pesar de que tenemos perfiles como el de Carolina, con mucho conocimiento, con mucho trabajo, y además que tienen su equipo comunicadoras seguramente, son las que se perciben como con menos competencias, ¿no?
Una última postilla en un tema que es muy complejo, pero que siempre intentamos echar un poco de luz, y además recomiendo un reciente informe que acaba de publicar conjuntamente CIRCOM con el Consejo Profesional de Relaciones Públicas y DIRCOM Argentina, es en materia del salario, ¿no? El salario básico anual comparativamente en dólares. En el caso de Argentina y en general en la región, 7 de cada 10 manifiesta ganar hasta menos de $30.000 al año, lo cual también es interesante porque si vemos la brecha comparativamente, por ejemplo, con países o con otras economías más estables en la región, como es el caso de Costa Rica, o como, bueno, por supuesto, Puerto Rico o Chile, que es un país que tenemos cercano, vemos como la legitimidad también de mano del reconocimiento salarial varía sustancialmente en la región. Bien, para cerrar entonces, y que Candelaria y el equipo no me reten, y darle paso a Marcela, decirles que aportamos también un modelo de excelencia que les comentaba al principio, que es sin duda una guía de acción hacia dónde trabajar fuertemente, que tiene que ver con la capacidad de influencia y con la capacidad de desempeño, con los resultados del desempeño, tanto en términos de éxito como competencia, y 4 ideas. Permítanme cerrar en 4 ideas resaltadas. Lo primero que está pasando en la región es que cada vez más nos estamos profesionalizando, se están profesionalizando más las empresas, nos estamos diversificando los sectores, y esa ya es una curva que en los últimos 10 años vemos como irreversible, y es gracias al esfuerzo de asociaciones, de profesionales, de academia y de las empresas, de las industrias que empiezan a entender la importancia de la comunicación. El segundo punto, sin duda, es que estamos ante un campo altamente vulnerable, ya no solamente en materia de confianza, en materia de reputación, sino también a nivel técnico, a nivel de información, a nivel de relaciones, y que tenemos que empezar a cambiar el paradigma hacia un paradigma del ensayo-error, de la adaptación, del estado beta de lo que vamos llevando adelante, de una perspectiva más de tipo prospectiva en los procesos de planificación. Y sin duda, yo invito a profundizar desde Córdoba, desde Argentina, esta dimensión más humanista de las relaciones públicas, de las relaciones humanas a partir de la gestión de la comunicación, porque sin duda la cuestión de género, los dilemas éticos, el estrés, la empatía y muchas de las cuestiones que hemos vivido y que vamos a vivir en lo que nos lleva para adelante, va a requerir de profesionales con una dimensión social y con una responsabilidad individual fuertemente consolidada en cada uno de nosotros. Así que, sin más, decirles que el informe está disponible y darle paso a Marce para que podamos, en los minutos que nos queda, interactuar, preguntar, comentar. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, excelente. La verdad es que es la segunda vez que escucho toda esta presentación de tu parte, además de haber leído el informe, y es como que estos highlights que vas destacando al final cada vez resuenan más y van dejando mucho para pensar. Creo que nos deja una agenda de trabajo. Los datos y los resultados, en este caso, si no sirven para eso, no tienen sentido. O sea, esta información que nos traes, que trae el equipo de Auprera para cada región, tienen que movernos a diseñar una estrategia de trabajo en cada uno de los sectores, ¿no? En la educación, en la formación continua, por supuesto desde la profesión y desde las organizaciones. Me parece que algunas cuestiones interesantes para destacar, y también después dialogamos con Lucas, que seguramente está mirando comentarios y consultas, inquietudes de quienes participan online, pero me parece muy interesante ver cómo año a año ha ido creciendo esto que vos destacaste también, de la mayor y creciente profesionalización de quienes ocupan cargos en la comunicación, lo cual hay toda una apuesta a la formación, y es muy importante también esto de constituirse en equipo, de trabajar en equipo en asociaciones profesionales como CIRCOM. Y ahí también me acordaba de un informe del año pasado, del 2020, de Future Leaders, que habla de cuáles son las cualidades, no solo que valoran, sino que tienen los líderes del futuro, jóvenes de entre 35 y 40 años,
y que en el análisis semántico de cuáles son las expresiones lingüísticas que ellos más usan, más que equipo aparece la palabra personas. Y es muy consistente con esto que estás planteando de la humanización, de la construcción de confianza, de las relaciones interpersonales, que hoy, a pesar de que hemos hablado de datos y de sistemas y de herramientas tecnológicas, todas las conclusiones apuntan a hacer dialogar eso con el trato humano, ¿no? Con lo personal, y poner a la persona en el centro. Y por otro lado, me parecía también la necesidad de pensar, que lo estabas destacando aquí al final, la flexibilidad junto con un plan de comunicación, ¿no? Tener planes, tener sistematización en áreas de comunicación, la capacidad de la flexibilidad, que es planear la adaptación. No es dejar librado al azar, sino planear la adaptación y que la adaptación esté contemplada dentro de lo que nos toca hacer. Pienso que también podemos pensar en ir del comité de crisis a equipos de gestión de riesgos permanentes, ¿no? Más bien. Y nos deja sin dudas también una agenda de trabajo, como decía antes, pensada desde la sustentabilidad, me parece, donde uno de los aspectos importantes es el ODS, que tiene que ver con la igualdad de la mujer, que en función de los datos que traes sobre techo de cristal y seguramente cruzando las variables de ingresos económicos por género, también nos está apareciendo como una de las agendas pendientes para conseguir mayores derechos en pos de la sustentabilidad de las organizaciones. Bueno, no sé, estas lecturas me interesó destacar aquí de lo que traes, y abrimos diálogo un ratito más, que nos quedan unos minutos. Impecable, deberías haber hablado primero y yo me he evitado hablar media hora porque ha sido más claro y contundente imposible, como siempre. Hay una cosa que es fundamental, esto que vos decís de la gestión de riesgo. Yo sé que a quien le toca un cargo de responsabilidad, ¿no? Esto de estar aparentemente improvisando, ¿no? O surfeando la ola constantemente, nos hace, primero, que nos ponen descubierto a nuestro propio desempeño y nos asumen un estrés. Además es un tema que analizamos en ediciones anteriores, muy, muy importante, y que vamos a volver a analizar, ¿no? De todas maneras, si eso lo combinamos con algo que se ha desarrollado en extremo en esta jornada, particularmente la de hoy, que es construir datos para la toma de decisión y estar metidas en esa cocina de la construcción de datos como un campo de desempeño profesional, eso va a hacer que legitimemos mucho más nuestra función, ¿no? Si por ahí nos dejamos de obsesionar un poco, entre comillas, creo que lo decía Juanma Lucero también, ¿no? Por estar constantemente pensando en construir contenido, en bombardear, en seguir infoxicando, y más bien nos ponemos en ese rol de escucha, en ese rol estratégico de ver qué de esa escucha realmente se puede transformar en relación y construir comunidad a partir de eso, y eso lo sustentamos en tecnología, en inteligencia artificial. Por supuesto, necesitamos trabajar con equipos interdisciplinares, eso no cabe duda, ya que en los equipos de comunicación no alcanza con solamente comunicadores, como no lo alcanza, como no hay organizaciones que puedan prescindir del rol de la comunicación, ¿no? Eso va a hacer que nuestra expectativa, digamos, y nuestro temor, digamos, por nuestro desempeño y por el rol de la comunicación también se vaya consolidando, ¿no? Porque, insisto, es una marea que se ve a lo largo y a lo ancho. O sea, por supuesto que hay luces que preocupan, ¿no? Que el 50% de los profesionales de comunicación en América Latina no tengan una silla fija en los comités de crisis, y sobre todo esto pase en el sector público, que son los principales responsables, es para preocuparse, ¿no? Es para que de hecho hay una movida muy importante, después se las voy a compartir, en Oprera, sobre buenas prácticas de comunicación durante la pandemia, ¿no? Y tiene que ver con esto, o sea, ahí es donde nosotros tenemos que legitimar también nuestra profesión, nuestra función, y demostrar que lo nuestro va más allá de entiéndame, entre comillas, ¿no? De gacetillas bien escritas o de un buen posteo en redes sociales o de una buena gráfica, ¿no? Que eso siempre va a ser necesario, va a formar parte de nuestro trabajo, pero no alcanza. Sí, buenísimo eso que decís, porque por un lado legitima tus acciones, legitima tus decisiones, pero también saber que hay que estar pendiente de esos datos para poder tomar mejores decisiones informadas, que nos disminuyan también ese estrés al que aludías inicialmente, porque vivimos estresados, corriendo detrás del riesgo o de la crisis, cuando podemos tener elementos para predecir, prevenir eso y transformar esas crisis en un campo que se puede gestionar anticipadamente.
porque finalmente trabajamos como si fuéramos ejecutivos de la Shell y somos comunicadores que ganamos mucho menos de $30.000 al año. Entonces también parece que es muy importante revalorizar esto de los datos, que es lo que CIRCOM nos está trayendo en esta jornada. Lucas, no sé si hay algunos otros comentarios ahí para poder Sí, incorporar. Sí, tenemos algunos saludos. Joana Velardes, qué genio Ale, buenísimo trabajo. Yamila Ana Gagliardo, muy interesante todo, tanto hoy como el jueves pasado. Qué bueno que podemos estar presentes de este modo. Cristina Barrientos, gracias Ale por la generosidad de siempre y por mantenernos al tanto de los temas más relevantes que debemos considerar para seguir creciendo personal y profesionalmente. Josefina Treco, gracias Ali Marce, siempre arrojando luz para seguir caminando la profesión. También tenemos un saludo de Leandro Salaverri, muy bueno escuchar a Ale y Marce, y un capo Lucas como moderador. Bueno, gracias, después voy a pasar mi teléfono. Eso lo inventó, me parece, pero bueno. No, lo estoy leyendo. Osvaldo Salas, abrazo enorme para Alejandro, qué bueno verte. Ceci Nogueira, bueno, gracias Juan por el panel anterior. Así que, bueno, la verdad que todos comentarios positivos. Todos buenos amigos, familia, y Osvaldo Sala, que además de amigo y familia, es un maestro, un grande de la Academia de Córdoba, y que le mando un abrazo, me alegro muchísimo reencontrarnos, porque mucho, de lo poco que sé, mucho lo he aprendido de él. Y yo de vos, Ale. Así que un gusto cerrar estas jornadas, nada menos que con tu participación, muy generoso, hermoso este diálogo con Lucas también, un colega y amigo, y poder traer toda esta información para dejar agenda para seguir pensando y haciendo, y está a disposición, la verdad que animo a todas las personas que descarguen el informe, que lo miren, que exploren, y que sigan muy pendientes de las actividades del CIRCOM, de estas actualizaciones que de verdad año a año realmente siguen las tendencias y van de avanzada. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Alejandro, especialmente a vos, muy generoso como siempre y muy contundente todo lo que trajiste. Un placer, gracias por volverme a invitar y por hacer esto realidad. Así que adelante, CIRCOM. Necesitamos mucha más comunicación con Tonada, mucha más. Y participación en el próximo estudio de este... Sí, sin duda. Del monitor. Pero bueno, lo tenemos garantizado. Con referentes nacionales como Caro y con vos lo tenemos garantizado. Así que... Vamos a volver a la carga. Gracias. Muy buen día. Hasta luego. Bueno, agradecemos la participación de Marcela, de Alejandro. Queremos aprovechar también para agradecer a las empresas que hicieron y organizaciones que hicieron posible estas jornadas, agradecer especialmente a la Universidad Blas Pascal, Aguas Cordobesas, Signify, Renault, Talleres, Naranja X, Universidad Siglo XXI, Grido, Municipalidad de Córdoba, a nuestros sponsors de difusión por darle visibilidad a la profesión, a la comunicación que nos acompañan, no solamente en estas jornadas, sino durante todo el año, a Infonegocios, al Multimedio SRT de la Universidad Nacional de Córdoba, a La Voz del Interior, a Punto y a IDEAS HD. Quería hacer una especial invitación para las 17 horas, de 17 a 20, en el marco de estas jornadas vamos a estar llevando adelante el taller Inclusión, Género y Conversaciones desde una comunicación accesible. Se pueden inscribir vía online a través de nuestro mail del CIRCOM, que es circom@circom.com.ar, para quienes quieran hacerlo de forma online. También va a ser presencial. Y yo quería, no sé si hice todos los deberes, Cande, si me está faltando algo, ya podemos pasar a las palabras de cierre. Bien. Bueno, básicamente agradecerles nuevamente, agradecerles por estar, por su respeto, por su atención, por los mensajes que fueron llegando.
Tuvimos picos de 70, 80 participantes en YouTube, más los que están en la Universidad Blas Pascal, a quienes agradecemos por habernos invitado a realizar las jornadas. Y bueno, básicamente quería rescatar esto que un poco tanto Juan Manuel, Carolina, Sergio, Alejandro y Marcela, que más allá de toda esta revolución tecnológica, esta revolución digital que estamos viviendo, tenemos que tener presente que en el centro están las personas, que las máquinas por sí mismas no edifican la verdad, no la erigen. Hay mucho trabajo de las personas, desde los técnicos, desde las áreas de la ingeniería, la programación, hasta nosotros los comunicadores. Creo que la pandemia ha acelerado vertiginosamente los tiempos y ha imbrincado mucho más el mundo físico con el mundo digital. Ya perdimos esa separación que quizás antes estaba en discusión. Nos hemos corrido un poco de estos paradigmas de apocalípticos integrados respecto a las máquinas de la comunicación, y es pensar la comunicación desde las personas, imbrincarnos en todos estos algoritmos tecnológicos, empezar a hacer hablar de alguna manera con nuestra impronta, con nuestras convicciones, con un marco ético referencial a las máquinas, porque detrás de las máquinas hay personas y todos los mensajes justamente se dirigen a las personas. Y por eso también rescatar muchísimo la formación profesional que necesitamos cada vez más nosotros los comunicadores, no solo en estas cuestiones que son específicamente de la comunicación digital, sino en cuestiones de ética, de diversidad, de género, que también han sido un poco los temas que viene llevando el CIRCOM en este último tiempo. Agradecer también a toda la comisión directiva, a nuestros socios, a los socios más jóvenes, a los socios históricos que nos acompañan en cada proyecto y en cada iniciativa. Así que bueno, sin más, nos despedimos, que tengan un hermoso día, una hermosa jornada, y agradecerles, y los esperamos nuevamente en el 2022. Vaya a saber con qué formato, si será híbrido, digital, presencial, pero que seguro que nos vamos a volver a encontrar. Muchísimas gracias y que anden muy bien. Nos vemos. Hasta luego.